Este tema es bastante difícil de tratar en general. Ha sido también bastante difícil el hecho de simplemente el investigar las fuentes y los estudios al respecto por culpa de los triggers. Em, y no me extrañaría que también vaya a ser difícil grabarlo, como todo el proceso que ha sido el preparar este vídeo. El por qué hemos decidido grabar este vídeo ha sido en gran parte por el prejuicio que hemos visto y el desconocimiento que hemos visto hacia el rol de los protectores C. Con estos prejuicios me refiero al cómo se tiene una idea de cómo debe ser y cómo debe comportarse una víctima de el cual se tiene como a veces muy en el imaginario colectivo el cómo sí debe y cómo no debe comportarse y todo lo que se salga de esa imagen casi estereotípica es saltan alarmas y saltan prejuicios, saltan incluso ataques hacia esas personas que no cumplen este estereotipo de víctima perfecta o cómo debería ser una víctima. También el hecho de que hay mucha confusión entre los protectores C y los alter C. Se confunden mucho. Ambos surgen por lo mismo, por un... Voy a dejar por aquí las iniciales, no sé cómo voy a poder ponerlas que se entienda y que no esté tan censurado como para que se entienda, y aún así esté suficientemente censurado para que no me lo tiren. Eso, ambos roles salen por lo mismo, pero son formas prácticamente opuestas de lidiar, por decirlo de alguna manera, con ese hecho, vamos a decirle, porque algo que vamos a plantear varias veces en este vídeo es los dos lados que tiene el cerebro para muchas veces hacer que el individuo afronte este tema. Y es por un lado el lado de la sumisión absoluta y el miedo, la vergüenza, y por otro lado también tiene la forma de intentar buscar el control de la situación de la forma que le sea posible. En esta segunda categoría se encontrarían los alters C, los cuales son alters que se podría describir como que presentan unos niveles de líbido extremadamente altos, los cuales tienen facilidades para mantener relaciones para adultos, digámosle. No suelen tener una relación con ese tipo de trauma en el sentido de recuerdos o conexión emocional a él. Y viven como muy libremente, vamos a decir, toda esa área de su vida. Por el otro lado, tenemos los protagonistas de este vídeo, que sería el lado opuesto de la moneda, los protectores C, eso, que son todo lo contrario. Mientras los alters C son una forma de como tomar control de la situación para el cerebro o sentir que se vuelve a tener el control de ese tipo de situaciones, los protectores C son todo lo contrario, representan esa sumisión hacia el agresor. No sé si esa palabra me la va a censurar o no YouTube. Representan también la programación que vamos a hablar más adelante. Vamos a tratar el tema de la programación también, el cómo se da, el cómo afecta. Pero vamos mejor a tratar más adelante en el vídeo, porque primero quiero poner en contexto con cierta cosita previamente. Una forma también de explicar o poner en contexto sobre los protectores sería el hecho de explicar la correlación que se ha encontrado entre la hipersec a temprana edad con el infantil. En diversos estudios, que os voy a dejar aquí abajo en la descripción, se ha encontrado una correlación bastante directa entre sufrir este tipo de eventos y desarrollar este tipo de hipersexualización en edades tempranas que se alargan hasta la edad adulta. Las víctimas que se han analizado en estos estudios también reportan sentir mucha vergüenza, culpa de su situación. Estos estudios, además, las cosas que afirman es el hecho de que es posible que el cerebro use esta hipersexualización como una forma de ajuste emocional para la víctima. Además también de una forma de conseguir validación, apoyo, atención y como la única forma que conocería la víctima de conseguir cariño o aprecio en esta hipersexualización.
tanto a edad adulta como en edades más tempranas, se ve tanto el caso donde la víctima lo usa como una forma de, se diría, empoderamiento, como en una forma de autocastigo, ya que muchas veces en sí, cuando sufrimos cualquier situación traumática, el cerebro siempre busca salir lo menos dañado de esa situación. Y muchas veces, para conseguir esto, hace ver al sujeto como que esa situación no era tan grave o, al contrario, que era culpa del sujeto. Como para sentir que quizás si te hubieses comportado diferente, si hubieses estado en un lugar diferente, no hubiese pasado y no hubiese hacer sentir al sujeto que tenía control de la situación, ya que muchas veces, aunque este culpa pueda suponer un daño severo para el individuo, el cerebro prefiere ese daño menor a sentir como que no tenía ningún control, ya que el cerebro siempre busca intentar tener control en las situaciones, porque es de los mayores miedos que tiene el cerebro el no poder controlar lo que ocurre. Esta hipersexualidad se ve como una forma de recuperar el control de tu vida en la edad adulta o incluso como una forma de normalizar la situación al provocar esta hiper en una edad más temprana. Por el otro lado, en el extremo de lo que sería en gran parte la culpa, el castigo y este lado, no voy a decir lo más negativo porque obviamente ambos lados son negativos, pero como el lado más punitivo de estas consecuencias, que está maximizado con la existencia de los protectores sexuales. El tema con los protectores es que hay que tener en cuenta el tema de la programación. En sí, los singlets, las personas sin TID, también pueden llegar a sufrir programación, aunque muchas veces esta es mucho más evidente en un sistema por la compartimentalización y por el hecho de que están creados para funciones concretas. El problema es que hay veces que estas funciones concretas son revictimizantes, vamos a decirle para acortarlo. Y es el hecho de que el cerebro, al el GROL de los protectores se origina ya que son alters que el cerebro crea para sufrir ese tipo de cosas, y no solo en el momento temporal en el que llegan a ocurrir en la infancia, sino también los hace muchas veces buscar replicar esos eventos en edades más adultas o futuras, e incluso pasado este evento. Hay tanto casos en los que este alter es consciente de que está siendo obligado por el cerebro y hay veces que ni siquiera es consciente de esta obligación. Esto puede depender mucho de los casos, puede depender también de la propia conciencia que tenga el alter sobre su situación, sobre si es parte de un sistema, sobre lo normalizado que tenga este tipo de pensamientos, actos y cosas similares. Pero muchas veces el mayor problema es que incluso aunque el alter sea consciente de lo que le pasa, que es obligación, que lo está obligando el cerebro y que no es algo que quiera, no puede decidir, ya que el propio cerebro obliga al alter a cometer ciertos actos que terminan siendo revictimizantes, incluso llevándolo a futuros abusos de ese estilo. Esto también muchas veces pasa, de que se ven obligados a esto, ya que si no cumplen lo que el cerebro les obliga a hacer, puede o incluso hacerles sufrir daño físico, sentir dolor físico o incluso llegar a sacarlos del mapa, vamos a decirle. Estos temas también muchas veces hace que estos alters sean extremadamente complacientes o con figuras similares a los que provocaron el evento que los hicieron nacer, o a figuras que se asimilen a ellos en comportamiento, en personalidad, en su apariencia física o incluso en el género del perpetuador, complicando así aún más es el poder escapar de estos impulsos a los que les obliga el cerebro. Y ahí vamos a todo lo que hablábamos de los estereotipos, ya que es muy frecuente que este tipo de alters tiendan, incluso
sobre todo cuando aún no conocen de su situación, a la hiper de sí mismos. Y también, como dicen en los estudios estos, tengan tendencias a la... Estas actitudes muchas veces son vistas desde el exterior como que son pruebas de que esa persona es imposible que haya sufrido esos eventos si ahora se comporta así, cuando literalmente en estos mismos estudios se prueba que la hipersexualización es, sobre todo en edades tempranas, es muchas veces un indicio de que se ha producido. Entonces, al contrario, en vez de ser algo que negaría que la persona ha sufrido tal, sería un indicio de que eso ha pasado. Al menos se ve en los estudios que es un claro indicio, ya que hay mucha correlación entre... Es porque en los estudios no solo se da casos donde pues ha pasado y ahora se ve cómo es en ese sentido la persona, sino también de hacer comparaciones entre niños que han sufrido eso, o mejor dicho, adultos que en la infancia sufrieron eso y adultos que no sufrieron eso en la infancia. Sí, en los estudios hubo uno que, o sea, en uno de los artículos habla uno de esos estudios que lo hicieron tanto en hombres y en mujeres y tendían mucho más a la hiper temprana los niños que hubiesen sufrido ese tipo de eventos. Pero claro, se tiene muchas veces esa imagen de que una víctima de ese tipo de eventos solo puede ser de una forma concreta, que tienda mucho a la asexualidad o al odio hacia el género del que fuese el perpetrador de ese evento o a las altas dificultades para mantener ese tipo de relaciones para adultos. Cuando muchas veces ocurre al revés, el cerebro necesita sentir que puede tomar el control de la situación, muchas veces llevando a esta o a esta revictimización por la culpa o por sentir que es para lo que sirve o es la única forma en la que conseguirá aprecio, la única forma en la que conseguirá atención, la única forma en la que conseguirá crear algún tipo de vínculo con alguien. Porque también pasa esta segunda opción que también se trata en los estudios de aquí abajo. En conclusión, es como que la gente tiene todo este tema tiene dos caras. Uno que está bien visto socialmente y es el que la mayoría de gente espera que sea el comportamiento de una persona que ha sufrido en algún momento de su vida este tipo de sucesos. Y el otro que es el que, aunque también muchas veces esa respuesta es señal de que le ha pasado ese evento a esa persona, la gente lo ve como todo lo contrario, lo ve como una prueba para desmentir que una persona haya sufrido ese tipo de eventos. Que es lo, pues de lo que va todo el vídeo de la hipersexualidad, la cual tiene las dos caras, que sería básicamente el de, vamos a llamarlo empoderamiento, por decirlo de alguna manera, aunque quizá la forma más correcta sería que el cerebro intenta retomar el control de ese tipo de situaciones y de su propia vida de actividades para adultos. Y por el otro lado, tenemos el de la culpa, el del asco a uno mismo, el del remordimiento y del sentir que es la única forma en la que esa persona va a poder ser aceptada. Entonces, con esa pequeña conclusión, dejamos este vídeo. Muchas gracias a todos por ver el vídeo. Un saludito y hasta la próxima. Chao.